Aquí abrimos la puerta de Yo y mi maleta para que entréis en este pequeño espacio reservado a los viajeros soñadores. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio de imaginación para escuchar el rumor de un bazar al amanecer, oler a té especiado, contemplar montañas que rozan el cielo y caminos que parecen escritos en otro tiempo. Hoy viajamos a Pakistán. Este no será un viaje cualquiera, será realmente una aventura, y para ello nos dejaremos llevar por un aventurero, Pablo Strubel, que nos contará sus experiencias y anécdotas en un país lejano, pero con gente acogedora y con unos increíbles paisajes. Quédate con nosotros hasta el final, porque estamos seguros de que vas a pasar un rato entretenido escuchando el apasionante relato del recorrido por Pakistán. Te damos la bienvenida a nuestro programa para viajeros soñadores. Nos encantaría que al final nos dieses tu opinión, pero por el momento, ponte cómodo y disfruta de nuestro viaje. En este podcast no venimos a tachar lugares de una lista, venimos a perdernos, a preguntar, a sorprendernos, a descubrir historias pequeñas en lugares enormes, a dejarnos llevar por carreteras imposibles, a mirar Pakistán, en este caso con curiosidad, respeto y mucho asombro. Así que ajusta los auriculares, deja atrás el estrés del día y acompáñanos porque el viaje empieza ahora y tú, viajero soñador, ya estás en camino. Pakistán se encuentra en un lugar clave del mapa. Al sur se abre al mar Arábigo. Al norte se eleva hacia algunas de las montañas más altas del planeta. Comparte fronteras con India, Afganistán, Irán y China, y durante siglos ha sido puente, cruce y frontera entre mundos muy distintos. Su orografía es tan diversa como sorprendente. Allí conviven desiertos abrasadores, fértiles llanuras atravesadas por el río Indo y cordilleras que parecen imposibles. En el norte se alzan el Himalaya, el Hindu Kush y el Karakorum, donde se encuentra el K2, la segunda montaña más alta del mundo y para muchos la más difícil de escalar. Un país donde en un mismo día puedes ver palmeras y glaciares. Y después de esta presentación, de este anticipo, nos vamos ya a Pakistán. Y lo vamos a hacer con Pablo Strubel. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Un placer conocerte. Pues lo mismo digo, no sé si he pronunciado bien tu apellido, Strubel. Sí, perfectamente. Es un apellido austríaco un poco complicado, aunque yo soy español, nacido y criado aquí, pero la gente, bueno, suele pronunciarlo no tan bien como tú, la verdad. Bueno, perfecto, empezamos bien entonces. Bueno, Pablo, eres economista, escritor y viajero, y además autor de varios libros como Te odio Marco Polo, Cómo preparar un gran viaje, y turista serás tú, y creo que los viajes en determinadas ocasiones o en muchas ocasiones los haces en compañía de Itziar Markotegui. ¿Es así? Sí, es mi pareja desde hace 17 años y bueno, desde el primer momento sintonizamos mucho, sobre todo en las pasiones, y una de ellas viajar, y grandes viajes que hemos hecho juntos y los hemos hecho juntos. El de la Ruta de la Seda que hice en 2005, ese fue en solitario, pero luego cuando cruzamos África, que estuvimos un año, ese ya lo hicimos juntos y desde entonces pues hemos estado viajando juntos. Bueno, no siempre, porque los veranos ella trabaja como guía y entonces yo aprovecho para hacer aventurillas por mi cuenta. Si he escuchado bien, has dicho un año en África, nada menos. Sí, nos tomamos un año sabático y aprovechamos a hacer el viaje más exigente que creíamos que podíamos hacer hasta esa fecha, que era cruzar desde Sudáfrica hasta Marruecos como mochileros por la costa atlántica en transportes públicos y fue, bueno, un viaje que nos cambió la vida. A partir de entonces nos empezamos a dedicar a todas estas cosas que has mencionado del mundo de los viajes, los libros, etcétera, etcétera.
pero fue un viaje, bueno, muy duro y muy gratificante por conocer ese continente en primera persona, claro. Bueno, voy a obviar este tema porque ya nos daría para hacer un programa y si nos ponemos a hablar de este viaje ya no hablamos de Pakistán, o sea que lo dejaremos para otra ocasión. Oye, Pablo, me encuentro en casos como el tuyo, hay otros viajeros como tú que también deciden un día dejarlo todo y dedicarse a viajar. ¿Cómo fue ese cambio en tu vida? Pues fue algo, no sé si te diría casi natural, fue surgiendo sin ser premeditado. Como decías, yo era economista y trabajaba en exportación y viajaba mucho por trabajo, pero realmente lo que me gustaba era por hacerlo por placer. Entonces, con 30 años me tomé un año sabático y me fui a recorrer la Ruta de la Seda. Y a la vuelta de ese viaje decidí apostar y cambiar mi carrera para que tuviera relación con el mundo de los viajes. Al principio empecé como gerente de una asociación de viajes que se llama la Sociedad Geográfica Española, luego como gerente de la librería de viaje y luego profundicé un poco más en el mundo viajero ya de manera más autónoma, pues eso, montando una editorial, montando un evento de viajes, trabajando como guía para agencias en distintos países. Digamos que fue una transición muy espontánea, natural, no muy premeditada. Y bueno, me dejé llevar por mi instinto y ahora vivo, digamos, de diferentes proyectos relacionados con el mundo de los viajes. Tienes también la editorial Viajera. ¿Tenéis algún libro en catálogo, además de estos tres que acabo de citar hace un momentito? Sí, en realidad el proyecto lo cerramos, fíjate, hace un par de años porque publicamos 7 libros y nos llevaba mucho tiempo la promoción de los mismos. Y es un mundo en el que o publicas de manera muy regular y muchos títulos o no se saca especialmente dinero. Entonces, bueno, nos enfocamos en otros proyectos, pero eran manuales de viaje, eran manuales que pretendían dar un empujón a gente con dudas a lanzarse a recorrer el mundo, como por ejemplo para padres y madres publicamos Viajar con niños, o para mujeres que les daba miedo viajar solas, publicamos Viajeras, en el que pues diferentes personas daban testimonio de su experiencia vital para, bueno, empujar a la gente a recorrer el mundo sin tantas inquietudes y miedos. Pues me parece muy interesante este enfoque que le dais a esos libros. Tienes también una página web que se llama ungranviaje.org, que recomiendo a nuestros oyentes que le echen un vistazo porque hay un montón de viajes y experiencias que dan para una lectura bastante abundante. Vamos a hablar entonces de Pakistán. Pablo, ¿cómo se prepara un gran viaje? ¿Cómo se prepara un viaje a Pakistán? Pues mira, lo primero, como todo viaje, buscar información de los aspectos más importantes, ¿no? Lo que más... Pakistán lo tenía en la órbita desde hacía muchísimos años, pero es verdad que es un país que estaba entre Afganistán, en parte en conflicto en la parte norte con India por el tema de Cachemira. Bueno, era un país un poco inestable, pero la verdad es que en los últimos 6, 8 años había un gobierno más estable, la guerra con Afganistán había parado, en fin, como que se daban las condiciones para ir. Entonces, lo primero que me investigué era el tema de la seguridad y qué zonas sí se podía ir y qué zonas no se podía ir. Y me enfoqué en el norte del país, que era lo más seguro y lo más interesante para mí, porque es donde está la montaña. Y luego en cuestiones ya más logísticas como visado, como si era necesario o no, el tema de las vacunas. Y cuando ya vi que, bueno, que era razonable ir allí, ya compré los billetes y empecé a hacer la ruta un poquito en el camino, porque me centré en lo que es la zona del Karakorum, toda la parte norte de Pakistán, que formaba también parte de la Ruta de la Seda en tiempos remotos, y no había muchas opciones de recorridos, porque es tan montañoso que hay 2 o 3 carreteras, y más o menos pues fue lo que fui haciendo, un poco, o en realidad casi todos en la marcha, vaya, que hay determinados países en los que, como pueden surgir tantas circunstancias insospechadas, cortes de carretera, inundaciones y demás,
pues no conviene prepararlo demasiado. Así que me fui sin ninguna reserva de hotel ni de nada, vaya. De esas circunstancias hablaremos a continuación. ¿Sabes, Pablo? Me hace gracia ese movimiento de cabeza, esa especie de vaivén que hacen tanto pakistaníes como indios y que nunca se sabe bien si están diciendo que sí, que no, o un poco a la gallega, depende. ¿Sabes tú el significado de ese movimiento de cabeza? Sí, bueno, viene a ser como te estoy escuchando, te entiendo, como una afirmación del contacto, pero no, como tú dices, no quiere decir que sí, aunque muchas veces parece que estén diciendo que sí. Viene a ser un poco como, lo estoy pensando, ¿no? Lo he oído, pero te quedas un poco desconcertado. Es más, lo pude comprobar más en la parte en Islamabad o partes más, llamémosle indias, de cultura india, ¿no? Aunque no me gusta trazar tantas analogías entre Pakistán e India, pero sí que en esa parte y el Punjab son zonas, bueno, que han tenido mucha historia común y cultura común y lo hacen. En el norte, que es más otra cultura, que son ismaelitas, son, diferentes cultural y religiosamente, pues ahí ya no lo hacen, por ejemplo. No sé si has estado en algún hotel de los que suele haber por esa zona, tanto en Pakistán como India, que son hoteles a veces muy, muy buenos. En este caso, Pablo, ¿has tenido alguna vez alguna duda moral al encontrarte, a lo mejor en un hotel de este tipo, un buen restaurante en Pakistán, y salir y darte de narices con una realidad muy distinta, mucho más pobre? Te lo digo porque hay muchas personas que han ido a India o Pakistán y me han confesado que tienen ese tipo de sensación, ¿no? Cuando salen a la calle y ven toda esa pobreza, que da así un poco como de resentimiento, ¿no? Un poco como de dolor moral el ver la realidad. Mira, en Pakistán, la parte que yo vi, que fue de Islamabad hacia arriba, que es como el tercio norte, las desigualdades no son tan brutales como yo creo que hay en India, por ejemplo, y ese tipo de choques morales no se me han dado tanto como sí se me pudieron dar en India en otras ocasiones. También pasa que en Pakistán, por ejemplo, no hay el sistema de castas que tienen en India, que es exacerba, ¿no? Esa diferencia y esa distancia entre las clases más ricas y los pobres, ¿no? Entonces, me parece que es una sociedad más igualitaria y que no hay tanto contraste entre esos ricos y pobres, o al menos yo no lo vi. Entonces, no me he sentido en ese sentido incómodo, la verdad. No llegas a ver lo que en ciudades de India sí que se puede ver. Y sí que he ido a algún restaurancito decente, digamos, pero no te quedas con esa sensación cuando ves que hay mucho de la clientela es local y que hay esa clase media o alta que se lo puede permitir y que está ahí sentada contigo. No son como guetos de turistas en el que te sientas extraño. ¿Y has apreciado en la gente en algún momento ese resentimiento que al menos se dice que hay con respecto a los hindúes? Bastante, pero creo que es una cuestión política, en realidad. O sea, que al final esas tensiones políticas entre India y Pakistán están presentes, más presionadas un poco por los de arriba, digamos, porque interesa enemistarse entre India y Pakistán. Y entonces como que la gente está un poco sesgada por esa comunicación gubernamental hacia el odio. Pero la verdad es que fíjate que yo, más que notar resentimiento entre indios y pakistaníes, noté más entre los pobladores del norte de Pakistán, que están un poco resentidos con el turismo interno que viene del sur de Pakistán, porque es gente que es musulmana, pero tiene otras costumbres, otras maneras y una manera de ver la vida y comportarse en la montaña muy diferente a la que tienen allí en el Valle del Hunza y esos valles más aislados. Y entonces vienen los del sur, más ruidosos, más populosos, ensuciando, tirando papeles, y tienen ese resentimiento hacia el turismo nacional que está cada vez más presente en el norte del país. Cada semana te contamos un viaje. Yo y mi maleta. Relatos de viajes para viajeros soñadores. Y recuerda que viajar no es necesariamente irse muy lejos.
Es solo querer descubrir lo que nos rodea. Bueno, pues vamos a coger la maleta y nos vamos ya por fin a Pakistán. Dinos, ¿desde dónde volaste? ¿Qué combinación de aviones tuviste que coger para llegar allá? Pues mira, se vuela a Islamabad, que es el principal aeropuerto de entrada en el país. Creo que fui a través de Emiratos Árabes o alguna de estas aerolíneas del Golfo. em, y no sé si es un vuelo como de 14 horas con la escala incluida y demás, pero bueno, es el peaje que hay que pagar. Luego, una vez allí, la gente que quiere ir directamente al norte vuela a una ciudad que se llama Skardú. Yo ese tramo, digamos, lo hice por tierra. Me apetecía especialmente porque, como te decía, la ruta de la seda bajaba desde China, uno de los ramales, por toda la montaña hasta Islamabad, hasta esa zona. Entonces a mí me interesaba subir por tierra para, bueno, desandar lo que en tiempos pretéritos los mercaderes hacían en esa zona del mundo. Antes citaste las vacunas. ¿Cuáles tuviste que ponerte? Pues sobre todo es muy importante la fiebre tifoidea, que tiene relación con la higiene de los alimentos. Y ya tenía la hepatitis A y B, el tétanos, las estándares, digamos. Pero ahí hay en Pakistán muy poca higiene a la hora de preparar los alimentos y de comerlos. Entonces es muy importante reforzar o llevar al día la fiebre tifoidea, para intentar evitar no caer, pero de verdad todas las personas que conocí que estábamos viajando allí de manera independiente, antes o después teníamos alguna diarrea bastante importante. Yo estuve 4 o 5 días noqueado, porque al final, como te digo, las condiciones higiénicas de la comida y del agua no son las mejores en ese país. Bien, y al llegar al aeropuerto ya nos planteamos los tres primeros problemas, que son la moneda, el idioma y el primer transporte para ir al hotel o al lugar donde vayas a hacer la primera noche. Cuéntanos cómo se solucionan estas tres cosas. Pues mira, la moneda es muy fácil porque hay cajero en el aeropuerto, con lo cual puedes sacar dinero fácilmente o cambiarlo. Había oficinas de cambio. También había servicios de taxi, que es muy barato allí. Entonces, yo ahora no recuerdo cuánto costaba, pero ya llevaba averiguado cuánto me tenía que costar. Y entonces hay una taquilla allí que te dices el lugar al que quieres llegar y te llevan directamente. Incluso compré la tarjeta SIM telefónica allí. Así que, digamos, a pesar de que es un país no tan desarrollado como España o otros del entorno europeo, o bueno, que conocemos más de cerca, es relativamente fácil si llevas un poco la información ya de casa averiguada. Y el hotelito por Booking o por alguna de las plataformas de reserva online se podía encontrar fácilmente. Eso nunca ha sido problema ahí. Hay una imagen que nos resulta impactante cuando vamos a este tipo de países y es el ver a las mujeres con el burka. ¿Cómo fue tu reacción, Pablo? Mira, solo lo vi, sí que es un país musulmán y es un poco más estricto que otros en los que yo había viajado, como Turquía, Siria, yo qué sé, Indonesia, Malasia. Entonces las mujeres sí que suelen ir con el velo, pero el burka solo se usa en una región muy concreta, que es la región fronteriza con Afganistán, que es la región más al oeste del país, que allí son pastunes, que es la etnia que gobierna Afganistán en estos momentos, que es la más conservadora. Entonces, allí me impactó mucho, la verdad, cuando fui a la ciudad de Peshawar, que es una también ciudad mítica en la Ruta de la Seda y en otras rutas comerciales del pasado. Pues allí me impresionó mucho la presencia de las mujeres, casi todas ellas con burka, y lo que eso implica, ¿no? La humillación que es para mí y la sumisión que es frente al hombre. Y me dejó muy afectado porque, bueno, te das cuenta de la miseria y la situación en la que viven muchos miles de mujeres, ya no solo en Pakistán, sino en Afganistán. Y a mí, fíjate que me apetecía mucho ir a Afganistán, me ha hecho replantearme
si me apetece ir a un país en el que no voy a poder ni ver a la mitad de la población, ya no te digo ni hablar con ella, ¿no? Entonces fue impactante, la verdad. Sí, yo te confieso que las veces que lo he visto siempre me pasó lo mismo, ¿no? Me resulta muy impactante y me causa una sensación bastante desagradable, ¿no? El ver las mujeres con la burka. Bueno, ¿y cómo es la sociedad pakistaní? Porque tienen fama de ser muy hospitalarios. Sí, pues no te equivocas en absoluto, o sea, pero desde el minuto uno son casi hasta pesados de lo hospitalarios que quieren ser. Además, yo fíjate que lo que hice en Pakistán fue alquilarme una moto en Islamabad y he estado 2 veces, 2023 y 2024, y lo que hice en 2023 fue un circuito circular, se podría decir, de ida y vuelta a Islamabad en moto de 45 días. Y es que allí donde paraba con la moto se paraban otros moteros o se paraba otro coche o se venía la gente a preguntarme de dónde, con muchísima curiosidad, ¿no? A preguntarme de dónde era, dónde iba, qué estaba haciendo, me daban su teléfono, me pedían mi teléfono, y eso fue un error. Al principio yo le daba mi teléfono a todo el mundo y, oye, me estaban escribiendo cada día: ¿qué tal? ¿Dónde estás? ¿Cómo va todo? Un saludo, cuando vuelvas pasa por casa. O sea, casi fue un poco excesivo. Y luego tuve la ocasión de, bueno, a través de conocidos o espontáneamente, alojarme en casas de personas que no me querían dejar ir, que se enfadaban cuando yo les digo: oye, ya llevo 3 días aquí, voy a continuar mi camino. Y recuerdo un chico que se me enfadó porque, oye, que era como que no le había dado tiempo a enseñarme, a ofrecerme, a darme toda la hospitalidad que él consideraba. Pero cuando estabas en las casas de la gente, te daban de comer, te hacían la cama, o sea, unas cosas un poco exageradas, ¿no? Pero muy bonito, por otro lado. Aunque te he de decir, en todas estas casas y familias que estaba, no vi ni una mujer nunca. Estaban, evidentemente, porque eran las que hacían la comida, eran las que de repente te arreglaban el cuarto y demás, pero no las veías. Y eso fue un poco... Ay, eh, me daba mucha rabia, ¿no? Claro. Estás en casa de alguien, pero es como si la mitad de la familia no existe. Pero bueno, Qué lo tienes que curioso. ver, Sí, observar, y pues es su cultura y, claro. bueno, pues tú Qué haces las curioso cosas, yo hago las cosas y qué diferentes. buena gente hay siempre por todas partes, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que recuerdo una vez que con la moto llegué a un pueblo que pensaba que iba a haber un hotel o una pensión. Siempre en todos lados había, menos en ese pueblo, de verdad, que llegué allí, era bastante remoto, llegué muy cansado, que la carretera estaba muy mal. Y entonces pregunté ahí a una familia que no me dijeron, no me entendían bien porque hablan poco inglés en Pakistán, ¿eh? Esto es un tema. Y entonces me dijeron: no, vente, que vamos a casa de otra familia que hablan estos inglés y te van a poder comunicar mejor. Bueno, al final acabé durmiendo en su casa allí, me dieron de cenar, me dieron de Ujú. desayunar y al día siguiente me fui. Pues estas cosas son maravillosas realmente. Claro, lo dicho, Evidentemente, sí, sin pedir nada a cambio, ¿eh? O sí, sí, sea, de sí. hecho, a mí me da un poco de reparo, siempre digo: oye, te doy 5 euros, algo, 10 euros, haces el gesto, porque a mí me parece también razonable. Al final te están ayudando y lo hacen de todo corazón, pero son gente con un poder adquisitivo muy inferior al tuyo, gente, ganaderos, agrícolas, agricultores. Y no va del dinero, esto es de la hospitalidad pura y dura. Lo dicho, que hay gente con buen corazón en todas partes. Pablo, te voy a dejar descansar unos segundos, vamos a dar un consejo a nuestros oyentes y enseguida volvemos. Tómate un traguito de agua si quieres y enseguida regresamos, ¿vale? No Perfecto. te vayas. Estás escuchando Yo y mi maleta. Si quieres ver imágenes de nuestros viajes, busca en YouTube Yo y mi maleta. Allí encontrarás muchos destinos que te harán soñar. Únete a nosotros y conviértete en un viajero soñador. ¿Cuál fue la primera etapa que hiciste al llegar a Pakistán? El primer trayecto. Pues mira, fue salir de Islamabad hacia una zona que se llama, hacia un paso de montaña que se llama el Babusar, que ahí ya empezaron las montañas. Realmente Islamabad está justo donde arrancan los 2000 y 3000, y fueron una transición de 4 o 5 días hasta ese paso de montaña a más de 4000 metros de altitud. Fue el primer desafío,
y muy divertido, porque viajar en moto por Pakistán cuando las carreteras son buenas, como era esa zona, hace que disfrutes mucho del viaje. Bueno, hay que aclarar para nuestros oyentes, sobre todo para los moteros, que cuando dices viajar en moto, a lo mejor están pensando en lo que aquí llamamos motos trail, de estas todoterreno, o que pueden andar por senderos y por carreteras, pero no era la moto que tú llevabas, era una moto pequeñita, 150 centímetros cúbicos, y una moto más bien urbana, ¿no? Sí, 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 me alegra que me hagas esta pregunta porque también tengo que decir que yo no tengo ni carnet de moto. O sea, Bueno, sí que sé conducir motos. eso ya es rizar el rizo, Pablo. Sí, sí, yo, a ver, no, siempre he sabido montar en moto porque amigos míos tenían y usar motos manuales, pero no tengo carné y tampoco en España las he usado demasiado, así porque podemos conducir con el carné del coche, ¿no? Pero no soy un experto motero ni nada. Sí que me gusta mucho la bicicleta y demás. Entonces, bueno, me animé a alquilar esa Suzuki 150, que es la moto más popular junto a otra muy parecida, que es de Honda, de 125, y las usa todo el mundo para ir por ciudad, por pista, por caminos de cabras. Allí las trail no, la gente normal no las usa. Así que me animé a alquilar esa y atarle la mochila en el asiento con unas bridas y la llevaba ahí sin alforjas ni nada, en fin, un poco de una manera artesanal y lo único que, bueno, es más incómodo para ir por pistas y demás, pero yo iba muy poco a poco, iba a 30 kilómetros por hora, 40 y feliz. No pretendía recorrer mucho en poco tiempo, que sí que hubiera sido necesario una moto mejor. Entre las muchas anécdotas que cuentas en tu página web, hay una que me hizo mucha gracia y es que en una ocasión llegaste a dormir en una comisaría. Bueno, es verdad, esa su momento me dio mucha rabia porque estaba yo acampado feliz junto a un río, en mitad de un bosquecito, oculto un poco, siempre cuando uno hace acampada libre y así intenta ocultarse, pues para estar más tranquilo simplemente. Y no sé cómo, un vehículo de la policía que pasaba por la noche, bueno, creo que debió ver alguno de los reflectantes de la moto o algo así, pues vino a decirme que no debía estar acampado allí por mi seguridad, que levantara el campamento y que me fuera a la comisaría con ellos. Así que bueno, que me fui a mi pesar porque desmontar la tienda de campaña en la noche y demás, pues no me hacía mucha gracia. Y me llevaron al pueblo, pero bueno, a cambio, pues mira, me dieron de cenar, de desayunar y acampé en el patio de la comisaría, que al otro lado del patio tenía las celdas con varios detenidos. O sea, fue una experiencia un poco peculiar. ¿Has sentido mucha soledad cuando ibas en la moto por esas pistas, carreteras o senderos de Pakistán? No, no porque disfruto mucho viajando solo. Sí que soledad en el sentido de estar en entornos naturales en los que no hay mucha gente, pues sí. Y eso lo disfruto. Es un lujo para mí el estar en un altiplano a 4.000 metros de altitud, como era el altiplano de Osai, por ejemplo, y casi no cruzarte a nadie, estar tú allí con la moto disfrutando de eso solo para ti. Pero no me hace sentir soledad, al revés, me hace sentir en conexión, ¿no? con la naturaleza y feliz. Y yo, eso, a pesar de que viajo mucho con mi pareja, viajar solo estoy muy acostumbrado y lo disfruto mucho. Y no me... Antes de comentar más cosas sobre espacios naturales, vamos a hablar de ciudades. ¿Visitaste muchas ciudades en Pakistán? Pues no, porque de Islamabad hacia el norte apenas hay grandes concentraciones urbanas. Es una zona muy montañosa, sobre todo son pueblos o ciudades de pequeño tamaño. Las más importantes son Escardú o Gilgit, que ambas tienen aeropuertos, o las que hay en el Valle del Hunza, pero son pequeñas y no tienen ningún interés, digamos. Las ciudades son lugares un poco caóticos, ruidosos, arquitectónicamente muy feos. Entonces las usaba porque estaban ahí, digamos, porque también en esas ciudades pues tienes mejores restaurantes
o algún museo o cosas así, pero no es un país de ciudades realmente. Pakistán es hogar de más de 240 millones de personas, lo que lo convierte en uno de los países más poblados del mundo. Su sociedad es joven, diversa y profundamente hospitalaria. En el país se hablan decenas de lenguas, se practican distintas tradiciones y la vida cotidiana gira en torno a la familia, el té compartido y la conversación sin prisas. El visitante no tarda en descubrir que, más allá de titulares y estereotipos, la gente es el verdadero corazón del país. La historia de Pakistán es antigua y compleja. Mucho antes de existir como nación moderna, sus tierras vieron florecer una de las primeras civilizaciones del mundo, la del Valle del Indo. Después llegaron imperios, comerciantes, invasiones y religiones que dejaron su huella. En 1947 nació Pakistán como Estado independiente, marcando un antes y un después en la región y en la identidad de su pueblo. Hoy, Pakistán es un país lleno de contrastes, tradición y modernidad, caos y silencio, desafío y belleza. Un lugar que no se deja resumir fácilmente, pero que recompensa a quien se acerca con curiosidad y mente abierta. Háblanos de una carretera muy especial que seguro que a los más aventureros les va a encantar, si ya, a lo mejor ya la conocen, ya oyeron hablar de ella. Me refiero a la carretera de Karakorum, que fue trazada en lo que fue la Ruta de la Seda en su momento, y que está en una cordillera que tiene nada menos que hasta 5 cumbres que superan los 8.000 metros, me imagino que con unos paisajes de película. ¿Cómo es esa carretera? Pues es espectacular. Yo creo, la carretera más bonita por la que he estado en mi vida. Como muy bien dices, es una carretera que va desde Islamabad y sube hacia el norte, hacia China, ¿no? Conecta Pakistán con China, que era por donde iban los antiguos mercaderes de la Ruta de la Seda, y va serpenteando por el fondo del valle rodeado de picos de 6 y 7.000 metros. No se llega a ver ningún 8.000 desde la propia carretera, pero no está lejos el Broad Peak o el K2, digamos, están en esa zona, o el Nanga Parbat, que se pasa a los pies de él prácticamente, pero es una gozada, porque además es una carretera que hace unos años o constantemente, digamos, se va manteniendo por parte de los chinos para comerciar, y es asfaltada. Entonces es una ruta muy cómoda y escénicamente es espectacular. Realmente no sé cuántos kilómetros en el lado pakistaní, creo que son 800 kilómetros de puro goce, realmente. Hace mucho calor en la parte inferior, en los valles, pero es bueno, espectacular, de verdad. ¿Has estado también cerca del Himalaya? Sí, pero eso, claro, el Himalaya, ¿dónde acaba exactamente? Acaba en esa zona, ¿no? Es el entronque del Karakorum con el Pamir, con el Himalaya. El Himalaya, el corazón, he estado en otros viajes en lo que es Nepal, ¿no? O India. En esta parte, el Himalaya se considera que acaba justo en la zona de un 8.000, que es el Nanga Parbat, y estuve en el campo base, tanto del lado sur como del lado norte, y es espectacular esa montaña. Esa es una visita, yo creo, imprescindible para todos los que vayan a Pakistán, porque se accede muy fácilmente en 4x4 hasta muy cerquita del campo base, y es una visión preciosa, ¿no? Es como el cierre de la cordillera, espectacular. Hay un lugar que destacas en tus relatos de Pakistán y que has citado hace poquito. Es el Valle de Hunza. No sé si lo digo bien, lo de Hunza, o se pronuncia de otra manera. Sí, Hunza. Sí, Hunza. Hunza. Cuéntanos de este valle, ¿cómo es? Bueno, era un antiguo reino, al igual que Cachemira, que era otro reino. Pues el reino de Hunza se integró dentro de Pakistán en los años 60, creo, como un poquito antes tal vez, y es un valle que está muy fértil, rodeado de montañas de 6.000 metros. Es un valle muy fértil que tiene poblaciones que sí que tienen un poco de cultura y de historia en forma de palacios y de castillos y de fortalezas.
y entonces es una región en la que además predominantemente son de religión ismaelita en la actualidad, en la que se ve mucho avance, mucho progreso respecto a otros valles de la zona. Y es una zona en la que, bueno, merece la pena pasar 4 o 5 días explorando los diferentes pueblitos, los glaciares que hay en la zona, las zonas de cultivo, y sobre todo disfrutando de la población local. Y en esa zona, por ejemplo, sí que se ve mucha igualdad o un Islam mucho más progresista, como son la secta o la tendencia ismaelita, en la que la mujer es mucho más activa, en la que la mujer trabaja en los comercios, en los restaurantes, en la que se ve presencia femenina y puedes hablar con ellas, ¿no? Entonces, para mí fue un poco refrescante llegar a esa zona de un Islam menos conservador. ¿Cuál es la ruta que se te ha quedado más grabada, la que consideras que fue la más especial? Bueno, fíjate, en 2023 no, pero la que la hice al año siguiente, el 2024, era en la Karakorum Highway, uno de los valles que sale hacia Oriente, que se llama Shimshal. Es un valle muy famoso porque de ahí hay montañistas muy famosos de un pueblecito que se llama como el Valle, Shimshal, y es uno de los valles que, saliendo de la Karakorum Highway, más difíciles, más inaccesibles y más bellos. Son montañas con mucho componente mineral, entonces tiene colores ocres, rojizos, negruzcos, muy espectaculares, y la pista de acceso está en muy mal estado. Entonces fue muy aventurero y muy bonito también, cruzando por ríos, empujando la moto. Fue todo un desafío llegar hasta allí, y el entorno realmente acompañaba. El valle de Shimshal. Por cierto, la moto, ¿qué tal se comportó? Porque meter una moto de ese tipo en semejante paliza tiene su mérito, ¿eh? Sí, 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 no, pero bien, la verdad. Tuve un problema con el arranque, que a veces no iba bien y le cambiaron la bujía y no sé qué. Luego se me cayó la moto por culpa mía y se rompió la palanca del embrague y la tuve que cambiar, pero en general bien. También te digo, yo como no soy motero y no pretendía darle mucha caña, tampoco se la di. Y cuando había baches pues iba bastante más lento de lo que iba la gente, ¿no?, de allí, ¿no?, que son más expertos conductores en esos terrenos. Pero bueno, bien, bien. De hecho, si el segundo año que fui a Pakistán, alquilé, en vez de una 150, alquilé la Honda 125, que era menos potente y más ligera. Y esa me gustó mucho más. Era mucho más ágil, era casi como llevar una bicicleta realmente. Pero se portaron muy bien. Bueno, hacemos otra pequeña pausa, unos segundos, y enseguida volvemos contigo, Pablo. Cada semana te contamos un viaje. Yo y mi maleta. Relatos de viajes para viajeros soñadores. Seguimos hablando de esas carreteras, de esos senderos. ¿Cuáles han sido los más peligrosos que te has encontrado? Bueno, en realidad, peligrosos, si uno conduce con precaución, no es ninguno. Pero en mal estado he afrontado demasiadas pistas y demasiadas carreteras. El problema de Pakistán es que, al ser tan montañoso y sufrir heladas y el monzón y demás, pues son carreteras que están muy expuestos a derrumbes, bueno, a que los puentes se los lleve las riadas, a que el asfalto que se va renovando dure muy poco tiempo. Entonces hay que ir siempre con mucho cuidado de lo que te encuentras en la carretera, y ya luego, cuando llegabas a ciudades o entornos más urbanos, pues a cómo conduce las otras personas, ¿no? Es un país en el que no sé si el tema del carnet de conducir es
imprescindible o no, pero he visto muchas, digamos, el mayor peligro son los otros conductores, Vamos, más que la propia ruta. Que parece que los carnés lo regalan en las chocolatinas, ¿no? Algo así. Sí, más o menos. Sí. Desde luego a mí, ya te digo, no me lo pidieron para coger la moto y para los coches tampoco lo tengo muy claro. Sí, sí. ¿Y te has encontrado con esos deslizamientos, de esas imágenes tan comunes que vemos a veces en vídeos en internet, de camiones que van hacia un lado a otro y tienen que esperar horas hasta liberar el camino? Sí, eso me pasó, recuerdo, en una de las carreteras que unía las dos ciudades del norte, entre Escardú y Gilgit, una carretera preciosa que va bajando, serpenteando a lo largo del Indo, y efectivamente hubo un derrumbamiento por esas lluvias que, aunque en julio y agosto no es la época, digamos, de lluvias en esa zona, pues le afecta también el monzón. Y hubo un derrumbe y estuvimos 4 o 5 horas ahí esperando a que dinamitaran las rocas que habían caído en el asfalto y luego vinieran las excavadoras para echarlas hacia el río y despejaran la carretera. Y ahí nada, la gente súper tranquila, sacan las alfombras, se ponen a jugar en la carretera, a comer, a beber, a charlar con otros. Forma parte realmente de la idiosincrasia y de la necesidad, bueno, de la realidad de esos países, ¿no? Así que es un problema para el turista que vaya con el itinerario cerrado. Este tipo de circunstancias pueden ser muy complicadas, pero si vas allí improvisando día a día la ruta, pues lo tomas como como un entretenimiento más. ¿Cuánto tiempo estuviste de viaje en Pakistán? Pues la primera vez 45 días en 2023 y yo creo que más o menos lo mismo en 2024, porque en 2024 regresé para hacer uno de los trekkings más famosos que hay y más espectaculares que he hecho en mi vida, que es el trekking al campo base del K2 por el glaciar del Baltoro, que fueron pues casi 2 semanas de senderismo en una de las regiones más aisladas del planeta. Y bueno, pues ya ves, casi 3 meses en total o casi 4 meses, pero todo en la parte norte. Me faltan 2/3 del país todavía. Oye, ¿sabes lo que me encanta de Pakistán y de India también, Pablo? Los camiones y los autobuses que son espectaculares. Esos adornos, esos flecos, ¿no? Esos terciopelos, todo eso que llevan es impresionante, ¿no? Yo creo que le quitan todos esos adornos y el camión pesa la mitad. Sí, es verdad. Campanas, cascabeles, le van poniendo de todo, decoraciones pintadas a mano o hechas con vinilos. Son unos artistas realmente y es muy espectacular en las paradas de camioneros y así que ves todos los camiones puestos unos al lado de otros. Son obras de arte realmente. ¿Qué zonas recomiendas como imprescindibles para visitar en Pakistán? Pues ahí lo que te comentaba justo ahora, yo en realidad conozco el tercio norte del país, desde Islamabad hacia el norte. En esa zona podía haber visitado también Lahore, que es la capital cultural, se podría decir, del país. Y lo que pasa es que en verano hace muchísimo calor, hace 40 grados húmedos, 30 y muchos, entonces tengo pendiente esa visita, pero Peshawar, a los que les gusten las ciudades, es muy, muy interesante, una ciudad con muchos bazares en la frontera con Afganistán. Las ciudades del Valle del Hunza son muy bonitas y la zona de Escardú tiene un valle muy bonito que se llama el Valle de Hushe, que es un valle agrícola donde precisamente acaban las caminatas o las expediciones al K2 en ese valle y realmente es muy bonito, pero es que no hay tantas carreteras en el norte y todas son de una belleza espectacular, entonces casi te diría que te las recomiendo toda esa zona, a los que les gusta la montaña y los paisajes y la sensación de contacto con la naturaleza, todo Pakistán el norte de Pakistán es espectacular. Bueno, ya hemos comentado algunas cosas curiosas que te han ocurrido. ¿Hay alguna otra anécdota que podamos destacar de estos viajes que has hecho allí? Bueno, sí, la verdad es que un montón. Ahora, mira, me viene a la mente una persona con la que me hospedé en su casa, que se llamaba Qayyum, que era un pakistaní
que en los años finales de los 70, principios de los 80, se vino a España. Él era un pakistaní muy progresista, con muchas ganas de ver mundo, y consiguió venir a Barcelona en una época en la que los visados y no se ponían tantas trabas para viajar por el mundo, y él vino a trabajar, estuvo viviendo en Barcelona, pero luego se fue a Ibiza y estuvo viviendo en total 7 años en España. Entonces luego él ya, pues un poco más mayor, volvió a Pakistán y él vive en la ciudad de Gilgit, y tuve la ocasión a través de un amigo, me dijeron, oye, si estás por Gilgit, saluda a Qayyum, y es un pakistaní que ahora debe tener como 70 años, que habla perfecto español, que te enseña las fotos de la época hippie. Bueno, el hippie no, ya era más tarde, pero los finales de los 70, principios de los 80 en España, de Ibiza, de toda bueno, de cómo era esa isla y esa vida en esos años de fin de la dictadura. Pues es muy interesante, y me encantó conocerle, ¿no? De repente es como, bueno, un hombre sacado de otro tiempo y hablando en español con él en su casa, en fin, muy, muy especial esta persona que tuve la suerte de conocer. Cosas curiosas que uno se encuentra en los viajes, ¿eh? Y supongo que habrás ido a algún mercado, algún mercadillo. ¿Te has traído muchos recuerdos? ¿Has comprado muchas cosas allí? Pues soy poco de recuerdos. Me encantan las alfombras, por ejemplo, pero ya tengo tantas en casa que no tengo más sitio para más, entonces no me traje ninguna. Allí hay muchos adornos étnicos, por ejemplo, de la minoría religiosa, los Kalash, que viven allí en la zona de Chitral, que también visité, o la gente del Valle del Hunza llevan mucha artesanía en sus cuerpos, como adornos. Pero no me traje nada, me he traído mucha comida. Me encanta la comida especiada, y la comida pakistaní es un poco parecida a la comida india, pero no tan picante, pero sí muy rica en especias, y me traje muchas especias para, bueno, seguir practicando mi pasión por la comida asiática. ¿Y qué comías allí? ¿Cuáles son los platos más tradicionales o los que más te gustaron? Pues mira, allí comen eminentemente o principalmente guisos con salsas acompañados de pan. También con arroz, pero sobre todo con pan recién horneado. Entonces, pues pollo guisado con patatas o garbanzos, espinacas en formato guiso, con especias, ¿no? Tipo curry, ¿no? Le podíamos llamar, con esa especia, bueno, una mezcla de cardamomo, de pimienta, de clavo, un poco según el estilo del cocinero. Y les gusta mucho el cordero, por ejemplo, guisado con tomate y ese tipo de comidas así. Y luego en el Valle del Hunza pues tenían comidas un poquito diferentes, muchas sopas. Ya el Valle del Hunza es más alto, entonces allí más sopas de tallarines, empanadillas, que recuerdan un poco a otras culturas del Himalaya, ¿no? A la nepalí y así. Entonces, bueno, es una comida para los que nos gusta el picante y las especias, deliciosa. Y el hecho de comer con la mano, cosa que yo hacía, como la gente de allí, pues le da otro sabor a las cosas. Antes nos citabas ciertos problemas intestinales. ¿Cuáles son los cuidados que recomiendas y qué problemas de salud, no sé si has tenido más durante estos viajes? No, pero las 2 veces que estuve en Pakistán caí enfermo y del estómago. Y lejos de pensar, oh, no vuelvo a ir allí, pues bueno, lo tomas como un poco gajes del oficio. También he de decir que a mí me gusta mucho probarlo todo, y siempre intento encontrar restaurantes muy populares, donde ves que hay gente, que hay mucha rotación, pero no siempre pues he bebido agua embotellada, de hecho casi nunca. Entonces hay veces que dices, mira, he caído y no sé muy bien por qué, si por falta de higiene y demás. Desde luego viene muy bien tener un seguro médico por si hay alguna circunstancia grave, ¿no? Los seguros yo creo que nos vienen muy bien, sobre todo cuando tienes un accidente o cosas serias o que requieren hospitalización o evacuación. Pero yo, por ejemplo, cuando fui al hospital, cuando tenía el problema de diarrea, que pensábamos que podía ser fiebre tifoidea o algo,
porque no se iba y me dieron antibióticos, pues la consulta, los medicamentos y demás fueron 6 euros al cambio. O sea, para atención sencilla y básica no es caro, pero sí que el tema del seguro y extremar un poco las precauciones allí, aunque casi que es inevitable caer enfermo, vaya. Claro. ¿Y qué impresión te dio la sanidad en Pakistán? Pues precaria, la verdad es que precaria. Sí que en las ciudades como eso, Escardú, Gilgit, hay hospitales públicos y alguno privado de mejor calidad, pero muy básico todo. Es un país pobre en el fondo, entonces todo va un poco acorde a los recursos económicos del país. En Islamabad, que es la capital, ahí sí que ya veías como otro nivel de todo, de restaurantes, de hoteles, de hospitales también. Por suerte no tuve que ser evacuado a la capital para nada, ¿no? Pero sí que es un país bastante precario. Me imagino que también es barato, ¿no? En general. Sí, sí, sí. Ahora no te sé decir los precios de cosas, pero no sé si yo comía por 1,5 €, 2 € en restaurancitos así populares, los hoteles igual 15, 20 euros la noche por persona, o sea, un nivel de precios, bueno, acorde al nivel económico del país. Sí que recuerdo que proporcionalmente cosas como, por ejemplo, hay 2 parques naturales en el recorrido que yo hice, el altiplano del Deosai y el paso del Kunjerab, también ahí hay un parque natural, y costaban $25. Y eso proporcionalmente a los gastos y a los costes de la vida allí era hiper caro. Pero bueno, al final piensas que estás pagando la conservación de esos lugares también, ¿no? Entonces, 25 euros ahora aquí en España no te parece, es que casi no puedes ni comer un menú del día ya por ese precio, y allí pues casi montas un Sí, sí. escándalo porque te estén cobrando eso, ¿no? Desde luego. Pero bueno. Y es cierto que en algunos lugares, en algunas atracciones, pagan más los ciudadanos extranjeros que los pakistaníes. Sí, sí, este es el más claro ejemplo. Por ejemplo, también en los museos y así lo veías. Igual yo pagaba 25 euros y los pakistaníes uno o medio. O sea, la diferencia era notoria y además pública porque lo ponían ahí. Pero bueno, a mí cuando estás allí te jode pagar tanto más, pero también entiendes que bueno, los recursos que tiene la población local no llegan a los que tú tienes, y que también ellos pagan los impuestos y tú no estás pagando impuestos para la conservación de esos monumentos o de esos lugares. Entonces, pues que también es justo o razonable pagar un poco más. ¿Y qué tal son los hoteles? Bueno, hay de todo tipo en las ciudades grandes, pero en las poblaciones pequeñas, que era donde yo solía dormir, muy básicos, pero en general tenían las sábanas limpias, que es lo menos que le pido yo a un hotel, en el que normalmente solo paso una noche, ¿no? O sea, en los viajes que yo he hecho estos en moto, como mucho me paraba 2 o 3 días en una población. Y cuando me paraba, pues ahí sí que buscaba un hotel de calidad media, rango medio, que ya tienen baño, agua caliente, todo en la habitación y aire acondicionado cuando haga falta. Pero en las poblaciones más pequeñas y remotas, gracias que había una pensión y que tenían una cama limpia, y muchas veces compartías el baño con el resto de clientes porque eran hotelitos muy pequeños. Pero digamos que, salvo en las ciudades, la oferta es escasa. En las ciudades hay de todo tipo. ¿Y es un país seguro? ¿Tú te has visto involucrado en algunas situaciones de inseguridad, de peligro personal? No, pero se masca un poco de tensión en general. O sea, quiero decir, ¿es un país seguro? Depende de la zona en la que te metas, número uno. Por las que yo fui, el tercio norte sí que es seguro. Sin embargo, veías mucha presencia militar. Entonces, te planteas un poco que por qué hay tanta presencia militar y tantos controles. Para mí,
durante el tiempo que estuve allí no hubo ningún incidente, y eso que leía la prensa y demás, y la policía era súper cordial, el ejército cuando te paraban en los controles bueno, te tomaban el pasaporte y demás, los datos y ya está. Pero sí que había mucha presencia, y ves, claro, al final Pakistán es un país en el fondo regido por militares que tiene un conflicto activo con Cachemira, en Cachemira con la India, con mucha tensión hacia el oeste con Afganistán. Entonces ellos tienen mucho miedo de que haya incursiones talibanes en su país, que lo de Cachemira vaya más. Entonces mascas un poquito la tensión, pero ya te digo, cuando yo estuve allí no leí de incidentes en las zonas en las que yo estuve. Supongo que te habrás encontrado a viajeros de diversas nacionalidades. ¿Qué tipo de personas, por tanto, qué tipo de viajeros te has encontrado? ¿Qué buscan en sus viajes? Pues mira, casi todo era gente europea y bastante experimentada. Pakistán no es un destino complicado, pero no es un destino fácil ni un destino al que vayas en tus primeras aventuras por el mundo. Entonces me he encontrado mucho viajero independiente. Como no es un país mayoritario, hay pocas agencias que organicen viajes en grupo. Entonces casi todos los viajeros que me he encontrado eran mochileros, digamos, que iban en moto, en bici o en transporte público, y casi todos europeos. Españoles apenas ninguno, alguno que te vas cruzando así ocasionalmente. Y grupos habría alguno, pero los grupos tienden a ir a hoteles de mayor calidad y mayor confort, y entonces yo creo que no nos cruzábamos mucho. En todo caso, no es un destino masivo para nada, ni demasiado popular. Entonces suele haber eso, más gente, viajeros independientes, de 30, 40, 50 años, ese perfil así más aventurero. Bueno, ya volviendo a tu actividad en España, ¿seguís organizando las jornadas de grandes viajes que han tenido lugar, sé que en los últimos años, pero no sé si siguen en activo? Pues mira, no, desgraciadamente en 2026 no va a haber, y yo creo que ya en adelante tampoco. Llevábamos 13 años organizándolas, empezamos en 2013 en Madrid, y a lo largo de los años pues también se han celebrado en Barcelona, en Sevilla, en Bilbao, y era un evento en el que invitábamos a personas que habían hecho viajes largos, de varios meses o varios años, en diferentes medios de transporte, algunos en bici, otros en barco, otros en autostop, otros en transportes públicos. Pues les invitábamos a compartir sus experiencias con el público que compraba una entrada para durante un día escuchar digamos, esas narraciones en primera persona, ¿no?, de viajes increíbles. Y bueno, al final pues nos hemos cansado pues teníamos patrocinadores, pero al final tienes menos medios de los que te gustaría, y hemos acabado un poco cansados. Y es una pena, porque era un punto de encuentro de amantes de los viajes. Escuchabas historias increíbles de viajes por todo el mundo, de diferentes maneras. Y lo bueno es que la mayoría de las charlas siguen en YouTube, en nuestra página web, jornadasgrandesviajes.es, se pueden ver, ¿no? Entonces, ese espíritu y esas charlas de viajes increíbles están disponibles. Pero el evento como tal, salvo que pase algo que no sé qué tiene que ser, ya no se va a celebrar. Pues qué pena, pero de todas formas a los oyentes les recomendamos que echen un vistazo a la página ungranviaje.org, porque está muy entretenida. Y los libros que hemos citado antes, Te odio Marco Polo, Cómo preparar un gran viaje y Turista serás tú, además de los otros títulos que me parecieron muy interesantes de esta editorial viajera. Pablo, pues ha sido un gran placer hablar contigo, nos has explicado de maravilla tu viaje a Pakistán, nos hemos sentido allí por unos momentos subidos en tu Suzuki, trotando por los caminos, y esperamos volver a contar contigo en otra ocasión en que nos puedas narrar otro de estos viajes aventuras que haces. Pues nada, un placer. Nada, simplemente invitar a los oyentes también a que miren en mi Instagram, que es Pablo Strubel. Ahí colgué fotos por si alguien quiere ponerle imagen a estas cosas de las que he ido hablando. Ahí hay fotos del viaje de Pakistán,
y bueno, de otros que ha habido en los últimos años también, Sri Lanka, Islandia, Tayikistán, en fin. Ahí les invito a ellos, y a ti te doy las gracias por tu tiempo, tu interés, y ha sido un placer conversar contigo. Al contrario, te agradezco yo que hayas dedicado estos minutos. Y por cierto, para ponerse en contacto contigo a través de vuestra página web también, ¿no? Sí, ungranviaje.org, ahí es digamos el punto desde el cual la gente puede ver los diferentes proyectos, porque también tengo podcast de viajes, en fin, hay de todo, hay de todo relacionado con los viajes. Para entretenerse y soñar con viajar. Pablo, te reitero mi agradecimiento, muchísimas gracias, has sido muy amable, nos has explicado todo de maravilla. Un saludo también a Itziar, y os deseo que sigáis con estos viajes tan bonitos y que los disfrutéis mucho. Un placer, hasta pronto. Hasta la próxima ocasión, Pablo, gracias. Y hasta aquí nuestro viaje por Pakistán. Un lugar que no se queda solo en las fotos, sino en las preguntas que nos traemos de vuelta. Gracias, viajeros soñadores, por escuchar, por viajar con la imaginación abierta y el corazón curioso. Ojalá este episodio te haya sembrado una idea o recordado un destino pendiente. Porque soñar con viajar también es una forma de empezar el viaje. Si te ha gustado, quédate aquí, suscríbete al canal, déjanos un me gusta y sigue escuchando. Sigue acompañándonos en estos recorridos sonoros por lugares que sorprenden y emocionan, pero recuerda que viajar no es necesariamente irse muy lejos, es solo querer descubrir lo que nos rodea. Nos encontramos en el próximo destino. Hasta entonces, no dejes de soñar y no dejes de viajar en nuestra compañía.